Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, ya nos hemos reincorporado después de las fiestas de Monjas Cristianas de aquí de Alcoy. Hoy la temperatura está a 10 grados, son las 7 de la mañana y vamos a retomar un poquito nuestros posts y vídeos, más o menos enseñando lo que nosotros venimos haciendo y acompañándolo con una serie de estudios que siempre me gustan de los elementos finitos que llevamos haciendo desde nuestra empresa de prototipados físicos. Aquí tenéis un caso que yo veo que lo mostramos mucho y en muchas ocasiones he oído decir que los software de movimientos les cuesta mucho corregir las rotaciones de los dientes, de los laterales. Aquí veis, por ejemplo, estamos viendo un caso de un lateral que lo estamos haciendo en el Arfor y cómo se tiene que rotar y qué es lo que nosotros hacemos para que esto se rote y demostrándolo desde un punto de vista de elementos finitos. La idea es que, bueno, muchas veces nosotros cuando yo empecé dice, bueno, ¿y yo qué atache pongo o qué es lo que hacemos para que esto funcione? Y bueno, la verdad que muchas veces no sabía si este atache ponerlo así o darle la vuelta o cómo es lo mejor para que esto funcione y muchas veces es empírico y muchas veces nos basamos en los movimientos que hace Invisalign y cómo optimiza sus ataches, que son los únicos que han publicado algo, bastante por cierto, pero muchas veces pues no cabe duda que han sido pagados en muchos aspectos. Pero bueno, la idea es que nosotros los que estamos haciendo la línea de Genoffice veamos cómo esto lo podemos, digamos, hacer y tener una base un poquito más científica y experimental del asunto y cómo lo podemos hacer. Entonces, para eso lo mejor es recurrir a los elementos finitos. Los elementos finitos, por ejemplo, aquí tenéis un caso y bueno, vamos a ver cómo se hacen estos elementos finitos. Este es el caso de este mismo, digamos, paciente en el que nosotros hemos hecho un estudio a partir del Combin. Ya lo sabéis que para realizar esto, pues uno coge un corte de un paciente y aquí haces el corte sagital, lo puedes hacer a través de las herramientas que tiene el Fusión, que son todas estas, pues el sketch, las extrusiones, la revolución, y tú puedes hacer una cortical, en este caso la cortical es de 0,8 y pico y la base del suelo basal para conseguir hacer las restricciones en el programa. El Fusión es uno de los mejores programas que hay, aparte es libre para la gente que no lo use a nivel comercial. Yo pienso que es un programa que se tiene que establecer en todas las escuelas de odontología, porque es fácil, podemos hacer modelados de muchos modelados y a la vez pues los estudios de simulación que los podemos complementar con el ANSYS. Aquí tenéis una estructura del ANSYS, este mismo paciente hecho en el ANSYS a través del Fusión, que el Fusión tiene digamos una aplicación en la que entras directamente al ANSYS y el modelado que tú has hecho te sale el estudio y lo podemos ver. Ahora os lo enseñaré todo para que veáis cómo se puede hacer y las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, bueno, pasamos, una vez que habéis visto esto, entonces voy a enseñaros cómo se hace este tipo de simulación. La simulación en el Fusión sí que es verdad que no es tan precisa
como la simulación en el ANSYS. Hay una diferencia, yo lo he visto, que es una diferencia de 0,0405, por ejemplo en ese movimiento de 0,21,8 con una fuerza de Newton de 1,8, para hacer un desplazamiento, este desplazamiento que estáis viendo aquí, mirad, vamos a poner la peli, esto es súper chulo, mirad, mirad que es lo que ocurre exactamente cuando nosotros hacemos este movimiento con el Fusion y cómo lo hemos proyectado en el ARFOR. En el ARFOR, mirar cómo lo hacemos. Nosotros vamos haciendo un giro aquí con el pivote colocado en la izquierda, como os enseñé la última vez, y para que fuera en bisagra. ¿Y por qué me paso yo este movimiento? ¿Por qué lo hacemos en bisagra? Pues por esta misma situación, porque si vosotros veis aquí, nosotros hemos colocado una restricción en la que el punto de donde viene y toca el alineador por detrás está restringido y prácticamente no hay movimiento en ningún sitio, y vemos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un atache en el que lo ponemos en el borde incisal cerca y por mesial, en los que las fuerzas, si vosotros veis, la fuerza es una fuerza en la que entra una fuerza en el ¿veis la fuerza? Las dos están colocadas en la superficie activa del atache y se van moviendo así conforme nosotros lo hemos activado. Nosotros lo activamos pues 2 grados. 2 grados son 0,25 de movimiento. Aquí pone 0,21 y en el otro pone 0,20. En el ANSYS nos sale a 0,28. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos proyectos? El proyecto del ANSYS es que el ligamento periodontal, que aquí lo vemos por ejemplo con los materiales, el ligamento periodontal, si os fijáis en este cuadrito de aquí, veis que el estudio de la conducta no lineal es verdadera. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros le hemos dado unos parámetros viscoelásticos, que esto lo presentó Toms en el año 2005, porque él veía que todos los estudios que se hacían de movimientos finitos no tenían ningún tipo de conducta viscoelástica. De hecho, los estudios que se hacen con prototipos físicos obvian el carácter viscoelástico del movimiento, es decir, muchas veces las fuerzas que se utilizan para mover en modelos de escayola o modelos de resina a través de módulos y conductas salen muchas veces con excesivas fuerzas. Las fuerzas, por ejemplo, que aquí hemos calculado, es que para un movimiento de rotación de este tipo de 0,25 con 2 grados, solo se necesita 1,8 newtons para dar unos valores aproximadamente entre 1,9 y 2,5 grados, tanto en el Fusion como en el ANSYS. Los parámetros son verdaderamente pequeños y estamos hablando de fuerzas de contacto generales, porque si ya vamos a contactos de presión, o sea, fuerzas de contacto justa en el momento que cuando metes el alineador, también cambia y baja un poco bastante. Bueno, esto es para que veáis cómo se coloca y los valores que vemos en el ANSYS y cómo se ven en el Fusion. ¿Qué es lo que yo veo en los dos casos? Que el movimiento está hecho solamente
hacia como un giro en el que se proyecta, o como dije yo la otra vez en bisagra, cómo se proyecta muy parecido a lo que hacemos, a lo que hemos proyectado en el Artform. Mirar cómo hacemos un movimiento de bisagra y vamos metiéndolo haciendo esto. Esto es importante también, tengo que hacer la consideración que si nosotros estamos haciendo este movimiento, veis que no hay ningún diente alrededor. Alrededor significa que si tú, por ejemplo, en el programa, nosotros vemos que en el programa no existe un espacio suficiente como para que el diente gire como nosotros lo hemos visto en el fusión, nosotros esto va a cambiar completamente. Si tú, por ejemplo, ves que, oye, no hay contacto, mira, hay un contacto de 0,1 solo y no pasa nada, no. Un contacto de 0,1 pasa mucho, incluso si no hay contacto. ¿Por qué? Porque el programa, este programa no es tan fidedigno como un programa de elementos finitos. Si tú, por ejemplo, en este programa, en los elementos finitos, si nosotros aquí colocásemos un toque, un contacto, pues esto que nosotros estamos viendo, estos datos que nosotros vemos, no serían lo mismo. Fíjate como el azul de un lado es digamos, donde está la bisagra, tanto en el ANSYS como en el fusión. En el fusión sale igual. ¿Veis? Está yendo. Aquí vamos a hacer solo un movimiento para asemejarlo al... ¿Veis? Como el punto se va centrando aquí en este punto donde gira, y es muy parecido al valor que nosotros tenemos en el ANSYS. Es prácticamente lo mismo. Y el máximo que nosotros tenemos es aquí donde aparece en mesial del canete. Es lo mismo, ¿veis? Con la diferencia que uno es 0,22 casi y el otro es pues 0,29, no, 0,28. Son 0,06 de diferencia, y eso son pues unas décimas. Por ejemplo, en lugar de, aquí estamos viendo que la fuerza es de 1,8, para conseguir 0,20, lo mismo aquí estamos a 0, a la misma. ¿Cuál es la diferencia? Y es que nosotros en el ligamento periodontal aquí hemos colocado, que ahora lo veis, en este movimiento, en este ligamento periodontal, los parámetros no son viscoelásticos, son, digamos, hechos con módulo de elasticidad, el que de 0,2, pero no son viscoelásticos, no se comporta de un modo viscoelástico como se comporta aquí en el ANSYS, y por eso es un poquito más, digamos, más preciso, pero lo suficientemente bien que en los dos estáis viendo el mismo movimiento. Bueno, y todo este rollo que os he cascado es para haceros ya la siguiente comparación. Si nosotros vemos que este es el diente central y hemos puesto este atache con un movimiento de 0,21 y lo que está sucediendo aquí, vamos a ver qué pasa cuando nosotros cambiamos el lugar del atache. Por ejemplo, este es el lugar del atache. Bueno, aquí vamos a quitar el polietileno. Aquí el polietileno, bueno, vamos a ponerlo también con el polietileno para ver que hemos hecho el mismo resultado en todos.
no cambia mucho si tienes polietileno o no, pero aquí en el diente con atache invertido, ya veis, fijaros el atache invertido. Y vamos a hacerlo y vamos a ir a editar este atache en el como lo pondríamos de esta forma. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros aquí vamos a ver el mismo movimiento. Vamos a ver el mismo movimiento y diremos, uy, qué contento estoy. Mira cómo se mueve, qué contento estoy. Y pones ese atache porque yo lo he hecho. Y claro, antes hacíamos experiencia y error. Decíamos, bueno, vamos a ver hasta qué punto se mueve o no se mueve. Bueno, pues bueno, vale. Mirar aquí qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso mismo en el diente central con las taches. ¿Veis? Está invertido. El modelo, vamos a hacer el modelo en el diseño para que lo veáis cómo está el atache igual ahora mismo en este. ¿Veis? Vamos a meterlo un poquito más para los dentistas que somos un poquito más chungos en este rollo. Vale, así. Y ya veis cómo está. Vamos a ver en el fusión. ¿Veis cómo está? Y vamos a ver qué es lo que pasa en la simulación. Entonces vamos a la película, vamos al cine, y aquí lo que nos está pasando es que ya lo que nosotros veíamos que era tan fijo esta zona de aquí para hacernos el movimiento de bisagra, estamos viendo que el movimiento ya no es tan de bisagra, es un movimiento que no es completamente de giro. Si bien es cierto que se está moviendo hacia el interior, ya no es un movimiento tan puro como habíamos proyectado. Entonces aquí vamos a ver si nosotros vemos los desplazamientos que hay, por ejemplo, en I, estamos viendo que está claro que si nosotros dejamos aquí un 0.1, aquí va a haber un toque cuando nosotros lo metamos hacia adentro, y se mueve bastante en bloque. Digamos que hay un movimiento diferente al que nosotros hemos proyectado. Si bien es cierto que también hay un movimiento ligero de rotación, sí que lo veis, que hay un movimiento de rotación, porque donde más se nota que hay movimiento es en digamos, en el borde incisal de la pieza, pero se debe a una posible mayor extrusión de la pieza del central, y eso es lo que hace que se mueva de esa forma. Bueno, esto también lo hemos estudiado en el ANSYS y los resultados pues son muy similares a este que nosotros estamos viendo aquí también, que queda también muy chulo, y que bueno, esto es digamos una introducción a los elementos finitos para que vosotros veáis el problema cómo es y cómo atajarlo. Otra de las cosas que os quería enseñar también, y a mí me parece muy interesante, es lo del titán. Ese mismo paciente que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho también en el titán, lo hemos
imaginado. Y vosotros sabéis, aquí hemos hecho un poquito más el movimiento, se parece más al atache, a este movimiento, ¿veis? Es más, aquí se parece bastante más a esto, ¿veis? Y aquí sí que es verdad que hemos imitado un poco más este movimiento. Entonces, el atache aquí pues debería de ser de otra forma. Debería de ser, pues, digamos, más de otro estilo. Aquí, bueno, vamos a ver cómo se pone. Yo lo veo, sinceramente, esto de los elementos finitos aquí en este programa me parece muy interesante, pero sinceramente no sé cómo funciona. Yo os lo digo, no lo sé. No tengo ni idea cómo funciona. Ahora parece que estoy viendo que ya los movimientos finitos se han hecho unitarios. Solo en la nueva actualización ya no salen todas las flechitas. Cuando lo pinchas parece que sale solo esa pieza. No sé si antes salían todo, ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, sinceramente no lo comprendo mucho. Sé que me parece que es una idea buenísima. Sé que esto de azul teóricamente es donde tienes que poner el atache, pero no sé exactamente cómo va. Queda muy bonito, pero eso me lo tendrá que explicar mejor el doctor Drummond o el doctor Ignacio, que es el que lleva todo esto muy bien y sabe mucho de este concepto. Bueno, pues yo creo que nada más que deciros. La idea del fusión, creo que, y del ANSYS, creo que hoy en día los que hagan máster de ortodoncia tienen que usarlo casi sistemáticamente, porque aquí muchos de nosotros siempre decimos, oye, es que a mí me gustaría hacer mi atache. Bueno, vamos a ver, tú puedes hacer un atache. El problema está en que ese atache tienes que basarlo desde un punto de vista más experimental. Tú no puedes hacer unas formas muy bonitas y tal, y luego que no sea nada efectivo. Para eso tú tienes que saber cómo funcionan a través de los elementos finitos, colocándole las fuerzas y las restricciones. Por ejemplo, esta restricción trabaja muy bien en este diseño, mientras que en el diseño del diente central no trabaja tan bien porque se viene todo hacia adentro. Es decir, todo el diente, veis cómo el diente se viene todo hacia adentro, como hemos visto, como lo he diseñado en el caso del titán. Aquí pues yo no he puesto, el atache era diferente, estaba hecho de tal forma así, que eso es directamente lo que estamos haciendo. El inciso es que si nosotros, por ejemplo, en elementos finitos hacemos el estudio así, esto va a cambiar. Entonces aquí vamos a ver un componente muy diferente al que hacemos aquí o al que hacemos así, para conseguir una rotación pura, incluso verticalizarlo un poco, por ejemplo. Este se parece ya un poco más al diseño que yo he hecho. Este es el atache que se parece más al estudio de los elementos finitos que nosotros hemos hecho.
que es este de aquí. Vamos a ver al cine. Vamos al cine. Veis, pues aquí el giro es prácticamente completo y es muy parecido al estudio que nosotros hemos hecho en el ANSYS. Bueno, pues nada, amigos, contento de haberos explicado todo esto y bueno, nos despedimos bien, esto viendo la serie en el Alfor, cómo se mueve el diente este que nosotros hemos hecho desde el principio. Veis que voy dejando mucho espacio para que no toquen prácticamente hasta que no termina la rotación, que siempre hay espacio en todo el tiempo para que podamos nosotros que ese diente entre. Bueno, pues ya está, amigos, 26 minutos y un abrazo a todos. Si os gusta, pues el like, y bueno, seguiremos con los estudios de elementos finitos los próximos días, porque yo creo los próximos tutoriales, porque creo que ese es el camino que nosotros tenemos que buscar en biomecánica y ver los parámetros y las fuerzas y todo más adelante. Os haré quizás sobre este tema, que ya lo hemos hecho, nos centraremos un poquito en los parámetros que hay en el fusión, sobre todo esto de aquí, veis en este cuadro, el desplazamiento, contacto de fuerza, explicaros un poquito estos parámetros que hay y que no difieren mucho de lo que nosotros estamos haciendo en el ANSYS, que es posiblemente el mejor programa que hay. Un ANSYS de estudiante que es gratis, te lo bajan, te puedes usar, yo creo que un año, incluso a lo mejor lo puedes usar casi de por vida mientras seas estudiante o investigador, como es el caso nuestro, y yo creo que es muy interesante estos programas. Este programa comprado por una empresa vale 63.000 euros y eso pues ya veremos, o sea, más caro que comprar un combi. Bueno, pues nada, amigos, un abrazo, que ya me he enrollado demasiado, como ya tenía ganas de hablar un poquito del tema, y espero que no se haya hecho esto un poco pesado, aunque yo creo que sí, porque me ha resultado a mí hasta un poco coñazo estar ahí a explicar este concepto. Adiós y hasta la próxima.